Ahora sí comenzamos, sin más, vamos a desarrollar el tema de la antijuricidad. En principio, para quienes son estudiantes, para quienes están explorando este tema, creo que es importante definir qué es la antijuridicidad. Es la contradicción de un acto con la ley, es decir, con el derecho, y para lo cual debe establecerse si la ley prohíbe o permite una determinada conducta. Ahora, si nos vamos a explorar un poquito más los conceptos referidos por juristas como Bacigalupo, López de Barja, de Quiroga, por ejemplo, ellos afirman que en efecto la antijuricidad es aquella contrariedad al hecho con el derecho. ¿Qué significa esto? El hecho, obviamente, va a ser lo que hace una persona: robar, golpear, mentir en juicio. Por ejemplo, el derecho, sabemos todos nosotros, es aquel conjunto de reglas, de normas que nos dicen qué cosas o qué actos sí están permitidas y qué actos están prohibidas en nuestra sociedad. Entonces, si una acción va en contra de esas reglas que nos dicen que no hagamos algo, por ejemplo, se dice que hay contrariedad de las normas vigentes en nuestro sistema, en nuestro país. Eso es lo que se denomina antijuridicidad. Un ejemplo fácil, un ejemplo sencillo. Si alguien, por ejemplo, si Juan ingresa a una tienda y toma un objeto, un audífono, imaginemos, y ese audífono lo toma y se lo lleva sin pagar. ¿Qué significaría esta conducta? ¿Acaso no estaría esa persona, acaso no estaría cometiendo Juan el delito de sustracción de un bien que no es suyo porque lo está tomando y llevándoselo sin pagar? Entonces estaría realizando una conducta que está prohibida porque nuestra norma obviamente prohíbe que una persona cometa el delito de robo, el delito de hurto o cualquier tipo de sustracción que sea de un bien ajeno. Por eso, y es por eso que se considera que un acto antijurídico, que en un acto o un hecho antijurídico necesariamente tiene que haber una contradicción de una norma. Es decir, entre lo que hizo la persona, entre el hecho que cometió, entre la conducta que realizó Juan, en este caso del ejemplo, y lo que dice la norma. Esa comparación es lo que se denomina antijuridicidad. Sin embargo, hay juristas como Bacigalupo, por ejemplo, que analizan este tema de la antijuridicidad, pero nos dicen que previamente a analizar este tema debemos haber analizado si esa conducta que realizó la persona en efecto es un hecho típico. Y obvio que sí, porque como mencionábamos, es uno de los elementos del delito, la tipicidad, y posteriormente la antijuricidad. En ese sentido, es importante pues que una conducta típica recién sea analizada como si cumple o no cumple los elementos, los lineamientos y los parámetros de esta figura de antijuricidad. Ahora, el profesor Gramsci Dona, por ejemplo, intenta definir a lo que viene a ser esta figura jurídica. ¿Y qué nos dice él? No lo hemos copiado textualmente, pero lo tengo por acá anotado. La antijuridicidad, dice él, se evalúa teniendo en cuenta que la relación entre la norma y la contranorma no supone que la acción realizada sea en sí antijurídica y, sin embargo, posteriormente la antijuridicidad sea anulada, sino que en tales casos la antijuridicidad falta de antemano y la afirmación de la adecuación típica de la acción no significa de ninguna manera la afirmación de su antijuridicidad.
¿Qué nos está diciendo? Muchas veces encontramos conceptos algo técnicos y nos es difícil eh, digerirlas. En ese sentido, yo entiendo de lo que nos dice este jurista Graf Sudona, que no toda conducta típica necesariamente va a ser antijurídica. Una conducta sí puede ser típica, pero si pasa al filtro de la antijuridicidad, no necesariamente puede y tiene que cumplir los presupuestos de esta. Aunque una acción en ese sentido pueda ser considerada, aunque su descripción pueda encajar perfectamente en un delito, lesionar a alguien, sustraer un bien, incluso matar, eso no significa que esa conducta ya va a ser antijurídica. Y justamente esta figura de la antijuridicidad es la que pues no se anula, sino que nunca existió. Si digo lo siguiente, esta figura de la antijuridicidad es la que anula las consecuencias de una acción incluso contraria a la norma porque incurre en ciertas excepciones que la misma ley prevé y que hoy lo vamos a desarrollar, obviamente. Sin embargo, antes de pasar a lo que viene a ser eh, cuáles son aquellas excepciones que prevé nuestra norma penal vigente, vamos a definir lo que viene a ser la antijuridicidad formal y la antijuridicidad material. ¿Esto por qué? Porque en la doctrina últimamente ha habido un debate y no es de hace poco, este debate ya permanece desde hace mucho tiempo, donde pues los juristas, los doctrinarios, consideran que es importante hacer esta diferenciación entre la antijuridicidad formal y la antijuridicidad material. En ese sentido, aquí vamos a definir la antijuridicidad formal, indicando pues que se refiere a la contradicción entre el hecho y la norma. Esa evaluación simple de verificar si un hecho, si una conducta es contraria a la norma, eso va a ser denominado como antijuridicidad formal. Una conducta es formalmente antijurídica cuando viola una norma penal, obviamente, y sin que exista algún tipo de causa de justificación, es decir, una conducta que es realizada dentro del marco que vamos a ejemplificarlo aquí. Matar a alguien, por ejemplo, es un hecho típico, es un hecho que está regulado en nuestro Código Penal 106. eh, y si no hay algún tipo de causa, de justificación que obviamente sustente las razones, el por qué se realizó este acto de matar a alguien, entonces diremos que ese acto es formalmente antijurídico. La antijuridicidad formal es lo que se evalúa de forma externa, es la comparación entre el hecho y la norma penal. Mientras que la antijuridicidad material va un poquito más allá de esa mera violación de la norma. Y justamente por eso aquí desarrollamos. La antijuridicidad material analiza si una conducta pone en peligro un bien jurídico. Entonces, mientras que en la antijuridicidad formal evaluamos si un hecho contraria a la norma nada más de forma externa, en la antijuridicidad material lo que verificamos y analizamos es un poquito más allá. Si esa conducta pone en peligro o lesiona algún tipo de bien jurídico protegido por nuestra norma penal. Podríamos estar refiriéndonos a los bienes jurídicos que protegen los diversos delitos tipificados como la vida, la integridad, la propiedad, la salud, integridad física y todo lo demás. En ese sentido, la antijuridicidad material es una conducta que puede ser formalmente antijurídica, sí, pero no materialmente antijurídica, si no afecta realmente, y lo precisamos aquí, a algún tipo de bien jurídico.
Y para ejemplificarlo, y porque yo sé que muchas veces los ejemplos nos hacen entender mejor, aquí ponemos un ejemplo y la desarrollamos. Un insulto leve, por ejemplo, entre miembros de una familia puede encajar perfectamente en esta figura que estamos desarrollando. ¿Por qué? Porque no podríamos decir que se ha cometido el tipo penal de injuria en razón de que entre los miembros de una familia, pues nos estaría afectando el honor en sentido estricto. En ese sentido, eh, no sería relevante para una comunidad, para una sociedad. Ahora, cuando mencionamos esto, también es importante eh, referirnos a lo que dice nuestro código penal, porque aquí estamos hablando de la antijuridicidad formal y la antijuridicidad material. Como ya referimos, lo formal es más externo, es una mera comparación entre el hecho y lo que dice la norma, mientras que lo material va un poquito más allá, porque evalúa qué bienes jurídicos habrían sido lesionados o puestos en peligro. Y justamente, pues, si verificamos el artículo 4 del título preliminar de nuestro Código Penal, encontraremos el principio de lesividad. ¿Qué dice ese principio? La pena necesariamente precisa de la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados por la ley. Entonces, cuando analizamos esta figura de la antijuridicidad material, necesariamente está vinculada a este principio del principio de lesividad, que en efecto hace referencia a algún tipo de infracción, vulneración, lesión de bien jurídico que es parte pues del agraviado o la agraviada. Ahora, yo les traje un caso. Este es un caso que ha sido tomado por la Junta Nacional de Justicia. Bueno, la he denominado caso uno porque más adelante tenemos un caso 2. Y el caso o la pregunta que plantea la Junta Nacional de Justicia a los postulantes para jueces y fiscales es la siguiente. Sobre la antijuridicidad, es incorrecto afirmar que, y nos ponen alternativas, 4 alternativas. Las causas de justificación son situaciones específicas reconocidas por el derecho en las que la realización de una conducta típica se encuentra autorizada o permitida. Segunda alternativa, la legítima defensa exige como uno de sus requisitos que exista previamente una agresión ilegítima. Tercera alternativa, tenemos en el estado de necesidad justificante, el agente lesiona un bien jurídico ajeno para evitar la lesión de un bien jurídico propio o ajeno de mayor valor. Y finalmente, la cuarta alternativa es pues la antijuridicidad material, es la oposición entre una conducta típica y el ordenamiento jurídico positivo. Hace un momento hemos hecho la distinción entre lo que viene a ser la antijuridicidad formal y la antijuridicidad material. Y este caso justamente está relacionado a esa figura y a esa distinción. Entonces, me gustaría que en este momento hagamos un tipo de ejercicio, tal vez a partir de los conocimientos que ya tenemos y a partir de lo que venimos desarrollando también, a partir de lo que ejercemos en nuestra práctica diaria. Me gustaría leer sus respuestas. Si consideran, lean una vez más el caso y voy a leer cuál sería la alternativa que ustedes marcarían, por ejemplo, en este caso que propone la Junta Nacional de Justicia en un examen real, en un examen tomada, no este año, pero en los exámenes que proponen ellos
para postulantes a jueces y fiscales. Y miren, ya tenemos alternativas que están proponiendo, por ejemplo, Yomeli nos dice que la primera, Patricia, la última alternativa, uy, bastante diferente, distintos. Rosa Arenas nos dice que la B, Jefferson dice la 4, J.O., la 1. Todas las anteriores, nos dice Henry Chipana. Henry Chipana, no hay todas las anteriores, no hay una alternativa. Son solamente 4 alternativas y obviamente es A, B, C y D. Pero mencionemos la primera o la cuarta, algo así, para saber en qué vamos. Aquí nos dice Fabiola A, con la primera. Cindy, última alternativa, la D. María Angélica, la cuarta. Juan Carlos, la D. Luis Aro, la primera, dice. Abel, la última. César Manuel, la primera. José Jopla, la tercera. Robert William Calderón Castillo, la 4. Emmer, la D. User, la D. La última, dice Jefferson Povis, porque la antijuridicidad material analiza si la conducta lesiona o no un bien jurídico. El concepto se refiere a la antijuridicidad formal. La D nos dice Pérez Janet, Pinio dice la cuarta, Giovanna la D, Jorge Armando Villegas la D. Wow, tenemos propuestas y respuestas de parte de ustedes bastante eh, diversas, pero las que más respuestas o las que más proponen esta alternativa 4, pues es la más notoria, ¿no? Y la primera también, obviamente, la primera y la cuarta. Estamos entre ellas la D, la segunda, dice Piero, Renzo nos dice la D. A ver, vamos a desarrollar este casito, ¿vale? Vamos a desarrollar este casito. ¿Por qué la respuesta? No hay que decir la respuesta correcta, lo decimos luego. Por ejemplo, si tenemos a la primera alternativa que nos dice las causas de justificación son situaciones específicas reconocidas por el derecho en las que la realización de una conducta típica se encuentra autorizada o permitida. Si tenemos en cuenta esta alternativa, nosotros nos podemos dar cuenta que esta alternativa, reitero, sí es parte de situaciones específicas reconocidas por el derecho, donde una conducta que normalmente sería criminal, pues está autorizada, ¿no? Si nos vamos a la segunda alternativa, diremos que la legítima defensa, que aún no la hemos desarrollado, obviamente la vamos a desarrollar más adelante, pero la legítima defensa sí exige una agresión previa. Debe haber una amenaza real, además, para que esa defensa que ha realizado la persona que ejerce la legítima defensa sea justificada y pues no sea sancionada en consecuencia. Entonces, esta alternativa B también sería válida, sería correcta. Ahora la C. La C nos dice, en el estado de necesidad justificante, el agente lesiona un bien jurídico ajeno para evitar la lesión a un bien jurídico propio o ajeno de mayor valor. Esta alternativa C, obviamente, está referido a la figura del estado de necesidad justificante y si nosotros consideramos la conceptualización y qué cosa es esta figura, obviamente sabemos que sí, para que ocurra un estado de necesidad justificante, necesariamente va a requerir una implicación entre lesionar un bien jurídico menor para salvaguardar uno que vale más, que está sobre el otro. Entonces, este principio que busca proteger a un valor mayor, lesionando a un valor menor, es pues el que protege justamente esta figura del estado de necesidad justificante. Entonces, tenemos como última opción
esta alternativa, que es la D, que dice que la antijuridicidad material es la oposición entre conducta típica y el ordenamiento jurídico positivo. Ahora, recordemos, hemos desarrollado esta figura de la antijuridicidad material y también de la formal. Recordarán que la material, por ejemplo, nos referíamos a un peligro real, a un daño que podría tal vez ocasionarse al bien jurídico protegido de la víctima, mientras que la antijuridicidad formal era una simple oposición, una simple contrariedad del hecho con la norma. ¿Y qué nos dice acá la alternativa 4? La antijuridicidad material es la oposición entre una conducta típica y el ordenamiento jurídico positivo. Entonces, esta alternativa estaría incorrecta porque esa oposición justamente entre la conducta típica y el ordenamiento jurídico positivo no se refiere a la antijuridicidad material, sino a la antijuridicidad formal. Entonces, la alternativa correcta sería pues la D o la cuarta, ya que no hemos enumerado. Y bueno, para quienes quieran explorar un poquito más los casos que presenta la Junta Nacional de Justicia, pues aquí presentamos un casito que justamente está referido al tema que estamos desarrollando y yo les agradezco muchísimo por estar atentos, por participar y por seguir al pie, por seguir en línea y por seguir atentos a lo que vamos diciendo. Y más adelante, como reitero, vamos a tener otro caso que también es tomada por la Junta Nacional de Justicia en este marco temático que estamos desarrollando, que es la antijuridicidad. Muy bien. Creo que aquí habrían muchísimas personas que habrían acertado y habrían marcado la respuesta correcta. Respecto a este caso 1, que la denominamos caso 1, Junta Nacional de Justicia. Ahora sí, continuamos con el desarrollo de nuestro tema el día de hoy y miren, justamente aquí ponemos cómo resolvemos el caso número 1. Estas diapositivas, entiendo yo que el doctor Reader se las va a compartir a ustedes, entonces van a poder ustedes hacer la comparación si efectivamente hemos marcado, ¿no?, la respuesta correcta, y justamente aquí marcamos la letra D y también ustedes podrán cotejar con lo que dice la doctrina, la jurisprudencia y todo lo demás. Listo. Ahora sí, vamos a pasar a lo que viene a ser a las relaciones entre tipo y antijuridicidad. Ya decíamos hace un momento la comparación entre el hecho y el ordenamiento jurídico que se hace obviamente sobre una conducta típica, esa contradicción no tiene que ser analizada necesariamente entre acción y norma en todos los delitos, y no tiene que ser analizada tampoco en todos los delitos entre el resultado de esa conducta y lo que dice la norma, sino que esto va a ser analizado o examinado de acuerdo a cada situación en específico. Recordarán ustedes que cuando queremos verificar si una conducta es o no es antijurídica, también nos tenemos que poner en aquel espacio para decirnos y para explicarnos y para tenerlo presente de que hay ciertos delitos de peligro abstracto, por ejemplo, que no requieren necesariamente que haya un resultado para que sea considerado como consumado. Y existen en nuestro Código Penal justamente delitos como la conducción en estado de ebriedad, la tenencia ilegal de armas, por ejemplo, la desobediencia a la autoridad o la omisión de socorro, que basta con la conducta que tipifica la norma y que la persona lo concreta en la realidad para que ese hecho sea típico. Entonces, en ese tipo de delitos, como son los delitos de peligro abstracto, por ejemplo, no podemos hacer una evaluación entre el resultado de esa conducta y la norma, porque ese tipo de delitos justamente no requieren un resultado, sino simplemente requieren
que se produzca lo que dice la norma. Basta con que la persona realice una conducta potencialmente peligrosa y porque el Código Penal así lo establece. Si eso sucede, entonces esa conducta se convierte en típica y también antijurídica. Es distinto, obviamente, en los casos de aquel análisis que se tiene que hacer en situaciones donde los delitos no son de peligro abstracto, sino son de resultado, por ejemplo, como el homicidio, donde se tiene necesariamente, se exige que haya una persona que ha fallecido, que ha perdido la vida, para decir que otra persona causó esa muerte. Allí, en ese tipo de delitos de resultado, necesariamente se requiere pues hacer un análisis desde el resultado y la norma. Eso es muy importante, pues porque finalmente la evaluación que hacemos, como ya mencionaba hace un momento, es pues un acto típico, una conducta típica y la antijuridicidad. Y esta antijuridicidad obviamente tiene sus presupuestos, también tiene sus condiciones y la forma en las que se tiene que realizar. Miren acá ustedes, llegamos a lo que viene a ser la legítima defensa, el estado de necesidad justificante, obrar por disposición de ley, consentimiento, obrar en cumplimiento de un deber, obrar en el ejercicio de un derecho legítimo, oficio o cargo. Todos estos, todas estas alternativas, todos los que afirmamos, pues son consideradas como causas de justificación y justamente están desarrolladas en el artículo 20 de nuestro Código Penal. Si lo tienen en mano, me gustaría que lo revisen, porque obviamente nuestro Código Penal no siempre menciona estas son las causas de justificación y solamente estas. E incluso hay un debate doctrinario donde dicen que esas causas de justificación muchas veces están también a lo largo de la parte especial, no solamente la parte general del Código Penal, sino también en otros delitos, en otros ámbitos que regula la parte especial del Código Penal. Por eso, esos doctrinarios mencionan que debe decirse literalmente en el Código Penal que no basta referirse a estas causas de justificación como válidas, porque también hay otras causas de justificación a lo largo del Código Penal. Sin embargo, ese debate lo dejamos ahí para referirnos a lo que vienen a ser estas causas de justificación, que obviamente son situaciones, como decíamos al principio, especiales en las que cuando una persona realiza una conducta que normalmente sería delito, que normalmente sería procesado y consecuentemente sancionado, el ordenamiento jurídico le permite, el ordenamiento jurídico le tolera. Por lo tanto, esa conducta, como es tolerada, como es permitida, no va a ser delito, en consecuencia no antijurídica y no punible. Vale. Vamos a empezar desarrollando a lo que viene a ser esta primera figura de la legítima defensa. Si nosotros verificamos, obviamente, nuestra norma penal y también la normativa en general, encontramos en primer lugar que en el artículo 2 de nuestra Constitución Política, numeral 23, se regula el derecho a la legítima defensa de toda persona. Ahora, si podemos ver aquí, también tenemos esta referencia de la legítima defensa en el artículo 20, inciso 3 de nuestro Código Penal, que obviamente
en esta parte del código se comprende el acto justificante de la legitimidad de la defensa. Sin embargo, esta figura de la legítima defensa también tiene presupuestos. No necesariamente están desarrollados en el código, sin embargo, doctrinariamente y jurisprudencialmente se han ido desarrollando para el mejor entender de todos los ciudadanos e incluso de los operadores de justicia y de quienes a cada día pues ejercen la labor jurídica, sean como abogados, como funcionarios o servidores públicos e incluso ciudadanos que se interesen en este tipo de temas. Ahora, ¿cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los requisitos necesarios para que se cumpla la legítima defensa? En primer lugar, debe haber una agresión actual, debe haber una agresión ilegítima y real. En segundo lugar, la necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Se excluye para la valoración de este requisito el criterio de proporcionalidad de medios, considerándose en su lugar, entre otras circunstancias, la intensidad y la peligrosidad de la agresión, la forma de proceder del agresor y los medios que se disponga para la defensa. Y finalmente, otro requisito para la concurrencia de la legítima defensa es pues la falta de provocación suficiente de de quien hace el ejercicio justamente de la legítima defensa. No nos quedamos allí, sino que queremos también conceptualizar desde la doctrina qué significa esta figura de la legítima defensa. Tal es así que hemos tomado, y justamente lo citamos acá para no incurrir en plagio, a Maurach, por ejemplo, a Reinhardt, en su libro Derecho Penal, parte general. Ellos conceptualizan a esta figura de la legítima defensa, indicando como aquel caso más unívoco y tangible de la causal de justificación. Ellos obviamente señalan que justamente en la legítima defensa es cuando se puede reconocer notoriamente al ilícito agresor frente al derecho defendido, dado que la relación valorativa entre derecho y la ilicitud legítima abiertamente la defensa, a diferencia de otros derechos que pueden ejercerse en situaciones de excepción, en especial en estado de necesidad. Básicamente, la legítima defensa no depende de una ponderación de intereses en disputa. La defensa se determina según la peligrosidad e intensidad de la agresión y no de acuerdo al valor del bien atacado. Y desde aquí ya partimos haciendo esa diferenciación, ¿no? Desde el momento en que dijimos cuáles son los requisitos y ahora que conceptualizamos, obviamente la legítima defensa de lo que viene a ser la otra figura. Vean ustedes aquí un momento. A ver. Ya, este cuadro no podemos hacerlo más pequeño, pero ya ahí lo dejamos. Aquí ya iniciamos o hacemos esa distinción entre lo que viene a ser la legítima defensa y lo que viene a ser el estado de necesidad, que es otra figura también, obviamente, que funciona como una causa de justificación. Porque mientras que la legítima defensa, y lo deja en claro la misma norma, y ahora también en doctrina, la legítima defensa no necesariamente requiere de una ponderación de intereses que pudieran estar vigentes, que pudieran estarse disputándose en el momento en que ocurren los hechos, a diferencia de lo que viene a ser sí el estado de necesidad, porque como dijimos en un primer momento, en el estado de necesidad hay un valor
superior que se tiene que proteger y hay un valor menor que se infringe, entonces se infringe o se lesiona ese valor menor con la finalidad de proteger al valor superior. En ese sentido, pues lo que nos queda claro es que en el estado de necesidad sí se aplica el principio o el análisis de ponderación de intereses, pero en la legítima defensa no necesariamente. Lo que se aplica en la legítima defensa justamente es pues el análisis de cuán peligroso o cuán intenso puede ser la acción que realiza la persona en contra de quien ejerce la legítima defensa. Eso es lo que se va a analizar. Más adelante, obviamente, vamos a desarrollar esta figura del estado de necesidad y ahí lo vamos a desarrollar un poquito más y tal vez con ejemplos y todo lo demás para que se pueda comprender cómo es que se aplica esa ponderación de intereses en un caso de estado de necesidad. Pero, ojo, para la legítima defensa, importante, hay que tener en cuenta estas figuras de análisis de la peligrosidad e intensidad de la agresión cuando querramos evaluar la figura de la legítima defensa. Veo que el doctor Reader está levantando la mano y yo no sé si sea por un problema técnico. Sí, Doctor, sí, no sé si me logra escuchar. Doctora, le comparto ahí justo pantalla sobre ese PPT. genial. Miren, el doctor nos ha facilitado el PPT que no podíamos visualizar, aparte de señalar, obviamente, lo que dice el Código Penal en este PPT. eh, Mencionamos lo que dice el inciso 13 el artículo 20, eh, y pues claramente nos autoriza a nosotros como ciudadanos obrar en defensa de bienes jurídicos propios, nuestros. Si alguien viene y nos ataca, por ejemplo, de la nada con un palo, obvio que nos tenemos que defender y no nos van a sancionar porque estamos actuando en defensa de los bienes jurídicos que son nuestros, nuestra integridad, nuestra vida e incluso autoriza la norma en defensa de los bienes jurídicos de terceros, de los hijos, de los padres. ¿Podría esto extenderse a cualquier persona en realidad? ¿Y cómo hacemos el ejercicio de justamente esa legítima defensa? Nos dice también aquí de forma literal el Código Penal, con uso de la fuerza, incluido el uso de la fuerza letal, siempre que concurran estos presupuestos que ya acabamos de mencionar hace un momento: agresión actual, ilegítima y real. Por otro lado, también la necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Y finalmente, pues la falta de provocación suficiente de quien hace la defensa. Doctor Reader, muchísimas gracias. Vamos a continuar con el otro PPT. Listo, listo. Continuamos entonces. Nos quedamos aquí. Ahora sí, vamos a desarrollar cada uno de esos elementos de la legítima defensa que no dice así conceptualizado ni explicado en el Código Penal, pero que sí la doctrina ha tenido a bien a desarrollarlo y es que a partir de ello se sostiene pues el derecho en general, no solamente lo penal, sino también lo civil, lo constitucional, porque hay figuras que no necesariamente se dicen que son cuáles son sus elementos, en qué consisten, en qué situaciones se dan, pero la doctrina y la jurisprudencia pues desarrollan estas figuras para que los ciudadanos o los operadores de justicia puedan entenderlo mejor y se pueda aplicar de la mejor manera eh, en la resolución de los casos que pudieran tener conocimiento. Entonces, nos vamos con el primer elemento que viene a ser la agresión ilegítima. Luego desarrollaremos la necesidad de los medios empleados, luego la falta de provocación suficiente, pero además de ello, la doctrina también ha considerado necesario e importante que en caso de una legítima defensa también se evalúe un elemento subjetivo
y la legítima defensa de terceros, porque pues estos puntos o estos presupuestos son importantes cuando se quiere determinar si realmente existe o no existe una legítima defensa. Entonces, nos vamos con el primer elemento que viene a ser la agresión ilegítima. Nos ponemos en un supuesto. Por ejemplo, si una persona intenta golpear a otra persona con un palo en plena calle, esa acción de querer golpear a la otra persona, diríamos que desde ya constituye una agresión ilegítima porque no hay una causa justificada. Ahora, la persona que es agredida con el palo, obviamente puede defenderse. Y si lo hace de forma proporcional y necesaria, su conducta estará justificada por la legítima defensa. Em, Algunas veces nos han preguntado, por ejemplo, mejor pongámoslo en ejemplo para hacerlo un poquito más didáctico. ¿Cuándo sería una agresión ilegítima y cuándo sería una agresión lícita, por ejemplo? Una agresión ilegítima, una agresión ilícita, por ejemplo, sería aquella situación en la que un ladrón intenta golpear a una persona para robarle. Esa acción desde ya es una agresión ilícita porque está atentando contra sus bienes jurídicos protegidos por la norma con la finalidad de sustraerle incluso su patrimonio. Esa agresión obviamente es ilegítima porque viola la norma, transgrede la norma cuando pues es clara y la norma indica que no debemos agredir al resto, que no debemos lesionar los bienes jurídicos del resto, ni tampoco debemos sustraer los bienes o patrimonio de las otras personas. Ahora, la víctima, esa persona a quien el ladrón pretende, por ejemplo, robarle, puede defenderse para proteger su patrimonio. Y ese acto de defenderse, justamente, esa reacción de querer proteger sus bienes jurídicos protegidos por la norma, puede, en caso de que haya una intervención judicial, una intervención del Ministerio Público, esa reacción de la persona que ha sido pasible de una afectación de sus bienes jurídicos puede estar penalmente justificada. Tal es así que aquí en pantalla podemos ver una conceptualización de lo que viene a ser agresión ilegítima y diremos pues que es que una agresión, obviamente, consiste en una acción u omisión dolosa por parte de una persona natural. Ahora, para que exista una agresión, no es necesario que se llegue a la consumación de una lesión. En este punto también es importante mencionar de qué cosa nos está diciendo este párrafo, porque nos dice de forma clara que una agresión no necesariamente tiene que llegar hasta la consumación. Entonces significa que esa agresión tiene que tener potencial para causar lesión al bien jurídico protegido por norma de la persona contra quien se atenta. Em, a ver, ahora vamos a pasar a lo que viene a ser los elementos justamente de esa agresión ilegítima. La norma, obviamente no la señala, pero la doctrina la desarrolla, considera que los elementos de una agresión ilegítima son naturaleza ilícita de la agresión, naturaleza ilícita de la agresión, la hemos mencionado dos veces, pero el primer presupuesto es naturaleza ilícita de la agresión, la segunda es actualidad de la agresión y finalmente protección del derecho legalmente protegido. ¿A qué nos referimos con la naturaleza ilícita de la acción? Que una conducta tiene que aparte de ser antijurídica contra la norma, contra lo que establece nuestra normativa penal, no tiene que ser
puramente formal, como decíamos hace un momento, hacer esa distinción en ciertas ocasiones, sino que también se tiene que exigir ese, esa incidencia en lo material. Como dijimos, tiene que haber esa posibilidad de que, en efecto, hay una puesta en peligro de los bienes jurídicos de la persona pasible de esa agresión o de la comisión de algún hecho, por ejemplo, ilícito. Mientras que la actualidad de la agresión, que es el segundo elemento, por favor, quienes están atentos al PPT, este segundo elemento, donde se repite naturaleza ilícita de la agresión, nos estamos refiriendo a la actualidad de la agresión. Por favor, lo cambien, es actualidad de la agresión. ¿A qué nos estamos refiriendo con este término? Doctrinarios como Maurach, por ejemplo, cuando desarrollan esta figura jurídica, indican que en los códigos penales, es más, en nuestro código penal, también la defensa de una persona que actúa defendiendo sus bienes jurídicos que se les está lesionando, se manifestará mediante diversos actos. Por ejemplo, el impedir que se lesionen sus bienes jurídicos o repeler que se concrete esa agresión. Por ejemplo, Em, ahora, cuando nos referimos al tercer elemento de la agresión ilegítima, también tenemos que tener en cuenta que está referido obviamente al bien jurídico protegido por la norma. Tiene que haber una protección legal, una protección normativa de algún tipo de bien jurídico que esa persona pretende defender con la legítima defensa. En ese sentido, la agresión, se dice, puede recaer sobre un bien jurídico individual, perteneciente, sabemos, lo individual es a una persona, y no solo a una persona natural, sino también ese bien jurídico podría muy bien pertenecer a una persona jurídica. Y no solamente pudieran ser bienes jurídicos individuales de una persona natural o jurídica, sino también podrían ser una agresión a bienes jurídicos colectivos, a bienes jurídicos de uso común, por ejemplo. Ante ese tipo de situaciones también se puede ejercer la legítima defensa, claro que sí. Eh, ahora pasamos a continuación a desarrollar en un caso práctico lo que viene a ser la agresión ilegítima. Esto creo que es muy bueno porque muchas veces los conceptos técnicos hacen que estemos en otro plano, pero aquí lo vamos a desarrollar en un caso práctico para poder comprenderlo mejor. Lo que viene a ser este elemento de agresión ilegítima que venimos desarrollando hace un momento como elemento o como presupuesto de la legítima defensa. Veamos, tenemos una situación. Juan camina por una calle poco transitada cuando de repente un desconocido se le acerca con un cuchillo y le exige que le entregue su celular y su billetera. El agresor lo amenaza verbalmente y hace movimientos intimidantes con su arma. Entonces, ¿qué hace Juan ante esa situación? Obviamente va a tener que reaccionar. En este caso, Juan, en vez de entregarle pasivamente su celular y su billetera, logra empujar al agresor, le quita el cuchillo y en un forcejeo lo hiere el brazo a esa persona que venía a agredirlo. eh, y es el momento justo cuando llega la policía. Ahí tenemos un caso práctico de lo que viene a ser una agresión ilegítima. ¿Por qué consideramos que ese hecho, que este caso práctico de Juan debe ser considerada como un caso de legítima defensa, por ejemplo?
porque obviamente hubo una agresión ilegítima por parte de esa persona que intentó robarle con un arma blanca, en este caso con un cuchillo, y ese hecho de querer o de intentar robarle con un arma blanca constituye una agresión ilegítima, porque no es legítima el acto que estaba realizando, no es legal el acto que estaba realizando el delincuente en contra de Juan, por ejemplo. Y esa conducta que realizaba esa persona en contra de Juan, obviamente es delictiva y pone en peligro la integridad física de Juan, el patrimonio también, y por eso es que ese intento de robo es considerada como una agresión ilegítima. Pero además de ello, también es considerada como legítima defensa porque hay una agresión ilegítima y sumada a ello una falta de provocación. Juan simplemente, veamos acá, estaba caminando por una calle, no estaba realizando ningún tipo de acto que pudiera, usamos el término jurídico aquí, provocar a ese agresor que le intente robar con un cuchillo su celular y su billetera. Juan simplemente caminaba por la calle. Esa es la conducta de Juan. Y finalmente, pues, la necesidad de la defensa. En este caso, también se cumple ese elemento, requisito de la legítima defensa, de necesidad de defensa, porque Juan, al estar simplemente caminando por la calle, sin provocar ninguna acción al agresor, pero el agresor sin motivo alguno, solamente con el ánimo de querer robarle su billetera y su celular, se acerca e intenta agredirlo ilegítimamente. Esa es la situación. Pero ante esa situación, justamente Juan reacciona y esa reacción podríamos decir, ha sido proporcional y necesaria, porque si Juan no hubiese hecho nada, obviamente no sabemos qué pudo haber pasado. Quizás le robaba el celular y la billetera e incluso pudo haber atentado contra su integridad física. Entonces, aquí un ejemplo de lo que viene a ser la legítima defensa, pero incidiendo obviamente en esta figura de la agresión ilegítima. Ya sabemos, agresión ilegítima es un elemento de la legítima defensa. En ese sentido, en este caso práctico, estamos haciendo un ejemplo de cómo es que se configura esa figura jurídica de agresión ilegítima y acompañados de otros elementos como la falta de provocación y necesidad de defensa, pueden hacer que finalmente este hecho o este caso sea considerada como un caso de legítima defensa. Pasamos a un siguiente elemento de la legítima defensa que viene a ser la necesidad de los bienes empleados. Cuando un medio cuando se menciona medio empleado en el Código Penal, el verdadero espíritu de este artículo, obviamente estamos refiriéndonos a todos al artículo 20 y a todos los incisos que está regulada, y también hacemos precisión sobre cada uno de estas figuras en las que están prescritas en el código, pero nos estamos refiriendo al código. Cuando se menciona medio empleado, el verdadero espíritu del artículo, más que referirse al simple instrumento o arma con el cual se evita la agresión, tiene como idea central la agresión ilegítima en sí, es decir, la modalidad de la defensa. Vamos a ver aquí. Cuando nos referimos justamente también como elemento de la legítima defensa, es la necesidad de los medios empleados. Pero ¿cómo comprendemos esto? Con un ejemplo práctico. María, por ejemplo, está sola en casa y mientras está en casa, escucha que alguien fuerza la puerta principal de su casa. Al mirar por la ventana, ve a un hombre desconocido que intenta entrar con una herramienta
Entonces María grita que llamará a la policía, pero el sujeto logra abrir la puerta y entra con actitud amenazante hacia María. ¿Qué hace María ante esa situación? María toma un palo de escoba que tenía cerca y lo usa para golpear justamente a ese intruso en las piernas y este hombre extraño logra huir del lugar, pero em, antes, pongámonos en ese supuesto, antes de que logre huir, llega la policía y lo detiene. Y si se evalúa obviamente este caso en, en contra de María, si se dijera, por ejemplo, que María agredió a una persona en las piernas con un palo, podríamos estar en una situación en la que María comete el delito de lesiones, desde ya, visto desde una situación general, pero ahí tenemos esa causa de justificación, ese ejercicio de la legítima defensa y justamente incide en qué medio utilizo, qué medio empleo para ejercer mi legítima defensa en protección de los bienes jurídicos míos. Y justamente en este caso, María toma un palo de escoba y con ese palo de escoba se acerca hacia la persona que ingresa a su casa y justamente mediante ese objeto, mediante ese palo de escoba, ella logra ejercer la protección de los bienes jurídicos, podrían ser quizás su patrimonio, incluso su misma integridad física. ¿Por qué? Nuevamente nos preguntamos, ¿se considera legítima defensa en este caso de María? Ya lo veníamos explicando. Hay un medio disponible, por ejemplo, María no tenía un arma de fuego, probablemente en el momento, pero ella tenía cerca de ella un palo de escoba, un instrumento que tomó, que lo vio y lo tomó e hizo uso. Ahora, es proporcional ese acto de María en el contexto en el que se encontraba porque si bien es cierto, sabemos, el palo de escoba no es ningún tipo de arma letal, pero en este caso ha sido suficiente para que el agresor, para que la persona intrusa intente huir. Pero como ya sabemos, antes de que intente huir, llegó la policía, ¿verdad? Y no le causó daño a María. Entonces logró repeler, proteger sus bienes jurídicos con el acto que realizó María. Finalmente, este caso de María también es una situación de legítima defensa porque además de todo, existe una finalidad defensiva de parte de María porque el objetivo de María no ha sido agredirlo, sino ha sido proteger su integridad, ha sido evitar el ingreso del agresor a su domicilio a que le cause alguna afectación a los bienes jurídicos de su persona. Y no ha sido ningún tipo de venganza, no ha sido la intención de agredirlo con la finalidad de que la otra persona sufra, por ejemplo. No ha sido un daño innecesario, sino ha sido con la única finalidad de proteger los bienes jurídicos que le competen a ella. Ahora, vamos a continuar en la siguiente diapositiva. Otro presupuesto o elemento de la legítima defensa también es la falta de provocación suficiente. Por ejemplo, que el agresor no haya actuado impulsado por una provocación suficiente por quien ejerce la defensa. Por ello es importante determinar si el agente es responsable de la provocación. Esto es cuando se realiza un análisis si efectivamente ha habido o no ha habido una situación de legítima defensa. Nuevamente nos vamos a un caso práctico para determinar cuándo es que se considera que hubo o no hubo una provocación o una falta de provocación suficiente. Veamos acá este ejemplo. Un caso práctico sobre falta de provocación suficiente. Nos vamos a poner en la figura de Carlos.
Carlos está caminando por la calle cuando accidentalmente roza el hombro de otro peatón y ese otro peatón es Luis. Entonces Carlos se disculpa de inmediato, pero Luis se enfurece, lo insulta y lo empuja violentamente en contra de una pared, luego intenta golpearlo con los puños. ¿Cuál es la reacción de Carlos en este caso? Carlos se defiende, bloqueando los golpes, y empuja a Luis para alejarlo, causándole una caída leve. ¿Por qué consideramos este caso, que es bastante sencillo, ¿verdad?, como una de legítima defensa? Porque obviamente, como podemos ver, hay una conducta inicial, sí, de parte de Carlos, quien accidentalmente, no intencionalmente, rozó los hombros de otro peatón, en este caso fue Luis, y se disculpó. ¿Qué significa esto? Que no hubo ninguna intención de ofender, de causar o de iniciar alguna confrontación con esa persona, Luis. Por otro lado, tenemos también la reacción desproporcionada de parte de Luis, porque Luis responde con violencia física sin justificación razonable. Pese a que Carlos se disculpó por ese roce accidental, Luis respondió de otra forma, con agresión distinta, con agresión grave, a comparación de lo que hizo Carlos. Y finalmente, pues, Carlos ejerce la legítima defensa, actúa para protegerse de una agresión que en efecto y evidentemente era ilegítima, sin él haberle provocado de forma suficiente. Por el contrario, como reiteramos, hubo un roce accidental y una disculpa seguida de ese roce, pero no fue suficiente para Luis. En ese sentido, pues al ser agredido, Carlos ejerce su legítima defensa porque está siendo lesionado de forma ilegítima, está siendo agredido de forma ilícita, ¿no? Entonces es cuando Carlos se pone en una situación de querer ejercer esa legítima defensa y lo ejerce, en este caso en específico. Como decíamos hace un momento, para que se configure la legítima defensa, también es importante verificar este elemento subjetivo de la defensa. Por ejemplo, aquí lo importante, dicen los doctrinarios, que es el animus defendi, que está referido a la exigencia de que la gente haya actuado con conocimiento de las circunstancias de la agresión ilegítima y con la voluntad de defenderse. Entonces, esto es muy importante. Tiene que haber un aspecto subjetivo en la persona que ejerce la legítima defensa, y ese aspecto subjetivo tiene que ser la intención, el ánimo de defender un bien jurídico propio o de terceros. Eso es muy importante. Veamos aquí, una vez más, con un caso práctico y sencillo de lo que viene a ser el elemento subjetivo de la defensa. Por ejemplo, Lucía está viajando en un bus o va en un bus cuando de repente un pasajero comienza a insultarla sin razón aparente. De pronto, el agresor intenta golpearla con una botella. Lucía, muy asustada, se cubre con los brazos y empuja al agresor para evitar el golpe, logrando que éste caiga al suelo. Vamos a evaluar en este caso si efectivamente existe el elemento subjetivo de la legítima defensa, justamente el que estamos desarrollando. Tenemos que Lucía obviamente actúa con la intención de protegerse, no de agredir, porque previo a ese acto de empujarle que realiza Lucía, había ya un insulto sin razón de parte de otra persona hacia ella. Entonces, la reacción de Lucía obviamente ha sido instintiva y defensiva, motivada por el miedo y la necesidad de evitar algún tipo de daño. No podríamos considerar que habría algún tipo de venganza ni deseo de causar daño innecesario a la persona que ella logra empujar y pues cae al piso, ¿no? Entonces, este es un caso sencillo que nos muestra
cuándo es que surge o cuándo es que podemos decir que efectivamente existe el elemento subjetivo de la legítima defensa. Finalmente, vamos a ver esta figura de la legítima defensa de terceros, como hemos podido ver al principio. El Código Penal, artículo 20, no necesariamente nos dice de forma expresa que podemos ejercer la legítima defensa solo en protección de nuestros bienes jurídicos o de bienes jurídicos personales, sino también autoriza el ejercicio de la legítima defensa en favor o a favor de terceros, de otras personas. En ese sentido, es válido decir que el Código Penal precisa que está permitido que una persona salga en defensa de bienes jurídicos de terceros ante una agresión ilegítima sin necesidad alguna de obligación o deber de garante y siempre y cuando concurran las mismas condiciones que en la legítima defensa propia. Lo importante, ¿puedo ejercer la legítima defensa a favor de terceros? Sí. ¿Cuál es la condición? Es que concurran todas aquellas condiciones que también tienen que darse en la legítima defensa propia. Y ya lo hemos venido desarrollando hace un momento. Un caso práctico, pequeñito, sobre legítima defensa de terceros, por ejemplo, Pedro está sentado en una plaza cuando de repente ve a un hombre ve que un hombre comienza a golpear violentamente a una mujer y esta mujer pues grita pidiendo ayuda, nadie interviene, entonces Pedro corre hacia ellos, le empuja al agresor para separarlo y lo inmoviliza hasta que llegue la policía. En este caso, obviamente tenemos que Juan no ejerce legítima defensa a su favor, sino a favor de esa mujer extraña que ni siquiera la conoce, pero que está siendo violentada por una persona. Entonces, se está ejerciendo la legítima defensa a favor de un tercero, a favor o en protección de bienes jurídicos de un tercero, en este caso, de la mujer. ¿Por qué se considera este caso de Juan como legítima defensa de terceros? Obviamente hay una agresión ilegítima, hay un contexto en el que un hombre ataca a una mujer, que es una agresión injustificada, una agresión actual, vigente, que Juan puede presenciar, pero además de ello también existe una falta de provocación. Pedro no conoce al agresor ni a la víctima, ni ha provocado la situación. Pedro no conoce a ninguna de las personas, pero presencia una situación de agresión y decide intervenir. Y esa intervención justamente viene a ser la necesidad de la defensa, porque si él no intervenía, podría haberse causado mayores daños a la víctima. Y finalmente, también tenemos que en este caso concurre el elemento subjetivo de la legítima defensa, que vendría a ser pues ese animus defendi, el que decíamos hace un momento. Pedro actuó con la única intención de proteger a la víctima, de que esa víctima no siga o no continúe siendo agredida, y él no lo hizo por venganza en contra del agresor, él no hizo por causarle daño, él no hizo por afectarle algún tipo de bien jurídico al agresor, sino simplemente por querer proteger la integridad física e incluso la vida de esa mujer que estaba siendo agredida. Ahora sí pasamos a este tema, a este subtema del estado de necesidad justificante. También es muy importante pues desarrollar este aspecto en lo que venimos conversando el día de hoy. ¿A qué nos referimos cuando decimos o cuando escuchamos, cuando queremos conceptualizar este término jurídico, estado de necesidad justificante? Em, Doctrinariamente, Maurach, por ejemplo, citado por el profesor Bacigalupo, indica que aquel
que el estado de necesidad justificante está referido al estado de peligro actual para legítimos intereses que únicamente pueden conjurarse mediante la lesión de intereses legítimos ajenos y que no dan lugar a una legítima defensa ni al ejercicio de un deber. Así, existe un interés preponderante justificándose el sacrificio de otro bien jurídico, por lo que se excluye de esta forma la antijuridicidad. Recordarán ustedes que al inicio hacemos una precisión de distinción entre lo que viene a ser legítima defensa y lo que viene a ser estado de necesidad justificante, mientras que en la legítima defensa cabía la necesidad que la situación sea inminente, que el peligro sea grave, mientras que en el estado de necesidad también tiene que haber una situación de necesidad, de gravedad, de intervención, necesidad de actuar de parte de la otra persona, pero más allá de todo eso, lo que aquí se evalúa en el estado de necesidad justificante es si lo que hace la persona realmente es para proteger un bien jurídico más alto que el que se lesiona. Siempre va a haber aquí una colisión de dos bienes jurídicos y también, obviamente, el estado de necesidad justificante, pues obra o actúa como una causa de justificación. En consecuencia, no hay sanción para la persona que incurre o que ejerce que incurre, ¿no? En esa figura de estado de necesidad justificante. ¿Cuáles, entonces, nos preguntaremos cuáles son los elementos de, del estado de necesidad? ¿Qué cosas tienen que concurrir para decir que que en una situación cabía un estado de necesidad? Como ya mencionamos, en un estado de necesidad cabe la necesidad de preponderar un bien jurídico sobre otro. En ese sentido, los elementos que configuran el estado de necesidad tenemos por un lado la situación de peligro y por otro lado la acción necesaria. La situación de peligro pues va a ser aquel presupuesto del estado de necesidad, pero que no puede ser cualquier situación de peligro, sino tiene que ser una situación real, una situación actual, una situación inminente, dice nuestro código. Ahora, por otro lado, la acción necesaria. La realización del acto típico, es decir, lo que realice la gente, tiene que ser un medio totalmente adecuado para evitar el peligro. Es decir, no hay otro camino menos lesivo que el que realice la gente justamente para proteger a ese bien jurídico de mayor valor. En este caso, del estado de necesidad, siempre va a haber una situación en la que se sacrifica un bien jurídico para proteger una de mayor valor, obviamente. He aquí, vamos a ver también los presupuestos del estado de necesidad. eh, ya lo mencionamos, el estado de necesidad, un componente subjetivo, el estado de necesidad imperfecto, incluso se menciona ahora los elementos o presupuestos del estado de necesidad, también colisión de bienes jurídicos, colisión de deberes e incluso se analiza en este tipo de situaciones. Pero para comprenderlo un poquito mejor, nos vamos a un caso práctico de el estado de necesidad justificante. Por ejemplo, nos ponemos en esa situación en la que una persona, en este caso Laura, vive en un edificio que se incendia repentinamente. El juego bloquea la salida principal y amenaza con propagarse rápidamente. Entonces Laura,
para escapar de ese ambiente, logra romper la puerta del departamento de su vecino, que en ese momento estaba vacío, y logra salir por el balcón justamente del departamento de su vecino hacia un área segura. Después de toda esa situación, el propietario del departamento le denuncia a Laura por daños a la propiedad. Y nos preguntamos, este caso, el caso de Laura, es un caso práctico del estado de necesidad justificante. ¿Pero por qué? ¿Por qué se considera entonces como un caso de estado de necesidad justificante? Porque hay un peligro actual e inevitable. Por favor, para quienes estén atentos, estamos en situaciones de estado de necesidad justificante. Aquí hay un pequeño error. Hemos puesto por qué se considera legítima defensa, pero recuerden, estamos en estado de necesidad justificante, estamos desarrollando esa figura. Este caso de Laura justamente se considera como un caso de estado de necesidad justificante porque hay un peligro actual e inevitable. El incendio que sucede en el edificio donde vive Laura representa obviamente una amenaza inmediata para la vida de Laura. ¿Cuáles entonces serían aquellos bienes jurídicos que se enfrentan, que colisionan en esa situación, en este caso que presentamos, en el caso de Laura? Por un lado, tendremos el derecho a la vida de Laura y por el otro lado tendremos el derecho de propiedad del vecino que finalmente la demanda, ¿verdad? Eh, Ahora, también consideramos que este casito sí es un caso de que está referido al estado de necesidad justificante porque se puede observar claramente que se ejecuta el medio adecuado para romper la puerta del vecino y no había en ese momento otro medio disponible para escapar del peligro que ella estaba siendo en ese momento amenazada por su vida, su integridad, ¿no? Y finalmente, pues Laura no rompió la puerta con la finalidad de causar daño a la propiedad de su vecino, sino únicamente con la finalidad de proteger un bien jurídico superior, que es en este caso su vida, pese a que en efecto causó daños porque rompió la puerta del departamento de su vecino. Sin embargo, Laura no actuó con ese ánimo, con esa intención de causar daños a la propiedad de su vecino. En ese sentido, nos preguntaremos, ¿estamos entonces ante un caso de estado de necesidad justificante que justifica justamente y que excluye en consecuencia de responsabilidad a Laura? En efecto, nos encontramos ante ese tipo de situación. Ahora vamos a avanzar un poquito más y vamos a ver el tema, otro, otro tipo u otra forma de causa, de justificación que autoriza nuestra propia norma penal es pues actuar en cumplimiento de un deber o ejercicio de un derecho. Eso es lo que se conoce también obrar por disposición de la ley. ¿Qué, qué significa esto? Actuar en cumplimiento de un deber o ejercicio de un derecho incluye el cumplimiento de un deber, el uso de la violencia por la autoridad, la obediencia a una orden superior, el ejercicio de un derecho y el ejercicio legítimo de una profesión. Y justamente cada uno de estas formas de actuar en cumplimiento de un deber la vamos a desarrollar a continuación. Comenzamos. Actuar en cumplimiento de un deber, ejercicio o ejercicio de un derecho, obrar por disposición de ley. Estamos ante esta misma figura, pero para contextualizarnos y para que no salirnos del marco normativo que tenemos en nuestro país, nos referimos justamente al artículo 2 del título preliminar del Código Penal, que está referida al principio de legalidad cuando justamente señala y menciona que ninguna persona
puede ser sancionada por un acto no previsto como delito o falta por la ley vigente al momento de su comisión. En ese sentido, el cumplimiento de un deber o el ejercicio de un derecho es aquella situación, es aquel contexto que se realiza dentro de los límites permitidos por ley y obviamente están conforme a derecho. Asimismo, si queremos también encontrar dónde específicamente se regula esta figura de actuar en cumplimiento de un deber o ejercicio de un derecho, pues obviamente está en nuestro Código Penal, artículo 20, inciso número 8, cuando nos indica de forma literal el que obra por disposición de la ley en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. Hurtado Pozo, por ejemplo, dice que este mandato o esta prescripción de la norma nos remite a un sentido imperativo del cumplimiento de determinadas normas. Se estatuyen derechos y deberes. Entonces, no siempre el cumplimiento, no siempre el actuar va a constituir delito porque pues tenemos una norma expresa que autoriza justamente ese actuar, porque además nuestras normas no solamente nos establecen deberes, sino también derechos. Eh, y justamente esto es parte de eso. Ahora, si la norma nos dice, por ejemplo, actuar en cumplimiento de un deber o ejercicio de un derecho, y justamente este artículo 20, inciso 8, nos dice, el que obra por disposición de la ley en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. Nos preguntamos en principio, ¿a qué nos referimos o qué debemos entender por ese término, cumplimiento de un deber? Hemos visto seguramente muchísimos casos en medios de comunicaciones y todo ello, pero vamos a tratar de hacerlo más didáctico y más explicativo en esta noche. Cuando mencionamos a esta figura del cumplimiento de un deber, nos estamos haciendo referencia al cumplimiento de un deber, sí, pero que presupone una obligación de lesionar un bien jurídico siempre y cuando se reúnan las condiciones que exige el ordenamiento jurídico. Es decir, hay una autorización e incluso una obligación de lesionar algún tipo de bien jurídico, pero la norma nos va a decir qué condiciones, qué presupuestos se tienen que cumplir para ejercer esa obligación de lesionar un bien jurídico. Nos ponemos entonces en un ejemplo práctico, nos ponemos aquí una situación de un policía, por ejemplo, que recibe una orden legal de detener a un sospechoso que ha sido visto cometiendo un robo. Y cuando este policía, que ha recibido una orden legal, al intentar arrestar a ese sospechoso, esa persona sospechosa se resiste violentamente. Entonces, ese policía utilizará la fuerza física, obviamente moderada, no tiene que superar la fuerza que está o la resistencia que está utilizando el sospechoso, tiene que ser moderada con la finalidad de reducir y de esposarlo. Y cuando suceda eso, y cuando sucede eso, muchísimas veces hemos visto en noticias, pues, que se causan lesiones en diferentes partes del cuerpo, pero en este caso nos dice que se causa lesión en el brazo. Se podría entonces considerar que este caso es parte del cumplimiento de un deber. En efecto, ¿por qué se justifica penalmente? ¿Por qué ese policía no va a ser sancionado entonces? Porque ese policía está cumpliendo un deber legal. Su deber legal es detener a las personas cuando pues ha recibido una orden como es en este caso, ¿no? Es parte de su función legal
proteger el orden público, a la sociedad y también detener a presuntos delincuentes. Por otro lado, este acto del policía también se justifica porque la orden que él ha recibido de parte de su superior no es una orden cualquiera, es una orden legítima, es una orden emitida por una autoridad competente. La orden de captura fue emitida, como indicamos, en este caso se precisa, por una autoridad superior porque se consideró que esa persona era sospechosa de haber cometido un delito. Finalmente, es también cumplimiento de un deber de parte del policía, en este caso, y se justifica penalmente porque el policía hace uso racional de la fuerza, la lesión que le causa en los brazos a este sospechoso ha sido consecuencia de esa acción necesaria que tuvo que ejercer el policía para poder detenerlo, porque como bien se dice en la situación, en el hecho, el sospechoso sí se resiste a ser detenido, se resiste al arresto. En ese sentido, cabía la necesidad del uso racional de la fuerza por parte de la policía y obviamente pues esa fuerza de este hecho se advierte que es proporcional y con la finalidad de cumplir su deber constitucional del efectivo policial. Así también continuamos con el desarrollo de esta figura que inicialmente hemos indicado. Veamos aquí, inciso 8, artículo 20 del Código Penal. Ya hemos desarrollado cuando se da una situación del cumplimiento de un deber y ahora vamos a continuar cuando se da una situación de ejercicio legítimo de un derecho, más adelante, también cuando se da una situación del ejercicio legítimo de un oficio e incluso de un cargo. Veamos aquí. También tenemos esta figura, continuamos entonces, también tenemos esta figura del uso de la violencia por parte de la autoridad. ¿A qué nos referimos o qué debemos entender por el uso de la violencia por parte de la autoridad? La autoridad y sus agentes o sus agentes utilizan obviamente la violencia, provocando lesiones o incluso la muerte, siempre y cuando exista una necesidad racional para utilizar dicho medio, no habiendo a su alcance otro tipo de medida no violenta, eso sí, evitándose cualquier exceso. Aquí prima la proporcionalidad. Sí. Una situación del uso de violencia por parte de la autoridad. Durante una manifestación pública, por ejemplo, un grupo de personas comienzan a lanzar objetos peligrosos contra los agentes del orden y también a destruir la propiedad pública. Uno de los manifestantes se niega a retirarse y ataca a un policía con una piedra. El agente, en cumplimiento de su deber constitucional, utiliza su bastón reglamentario para reducir al agresor, causándole una lesión o una contusión leve. Este acto del policía, ¿por qué se justifica penalmente? Pese a que hace uso de la violencia por parte del policía, ¿no? En este caso de la autoridad. Diremos entonces que en este hecho, el actuar del policía se justifica penalmente porque concurre en una violencia legítima y reglamentada. Los policías tienen a su disposición y tienen la facultad de hacer uso de la fuerza pública cuando es realmente necesario para proteger la integridad de sí mismos, es decir, de los mismos agentes, de terceros y también para restablecer el orden público. Y en esta situación, obviamente, ameritaba. Por otro lado, también es viable afirmar
que este actuar del policía se justifica penalmente porque lo realiza cumpliendo un deber legal. El agente actúa conforme a sus atribuciones y porque el mismo Código Penal, artículo 20, como ya veníamos diciendo hace un momento, inciso 8, le autoriza a actuar en el ejercicio de sus funciones, en este caso como policía y haciendo uso de sus facultades como persona, como agente de orden encargado de restablecer la tranquilidad pública. Y finalmente, pues también se da una situación de proporcionalidad porque el agente, en este caso, pese a que ejerce violencia, ha sido moderada porque usó el bastón, no usó su arma, por ejemplo, y era necesario el uso de su bastón para neutralizar esa agresión que estaba sufriendo ese policía hacia sus bienes jurídicos e incluso también hacia la propiedad pública. Ahora, otro término que nos surge en el contexto del artículo 20, inciso 8, ¿qué debemos entender por obediencia debida a un superior jerárquico? Nos referimos y nos remitimos a lo que dice el profesor Francisco Muñoz Conde en su libro General del Delito, y pues de manera clara indica que existen situaciones en las que ciertas órdenes deben ser acatadas a pesar de que la gente conozca su carácter antijurídico. El que actúe dentro de los límites del cumplimiento lo hará justificadamente. Existen estos presupuestos que determinan la actuación de la gente y lo vamos a desarrollar a continuación. Por ejemplo, ¿cuáles son aquellos presupuestos que tienen que cumplirse para que un agente diga, yo actué basándome o en obediencia debida a mi superior jerárquico? Los presupuestos son estos. Tiene que haber una relación jerárquica cierta, tiene que haber una competencia del que da la orden, es decir, del superior, para dictar dentro de sus facultades hacia quien la recibe. También tiene que haber una competencia del subordinado para ejecutar el acto ordenado por el superior, es decir, el subordinado, el que recibe la orden, tiene que estar o tiene que tener dentro de sus competencias, de sus funciones, ejecutar los actos que recibe de su superior. Y finalmente, otro presupuesto es que pues la orden sea expresa y que aparezca revestida de las formalidades legales necesarias. Como bien se dice en este punto, hay órdenes que a veces pueden tener caracteres antijurídicos, sin embargo, el agente tiene que cumplirlas. Y justamente por eso es que esas órdenes tienen que estar revestidas de las formalidades necesarias, más aún si estamos ante una situación en la que la orden obviamente tiene un carácter antijurídico. Entonces es muy importante pues que esté debidamente documentado, pues, siguiéndose los pasos para la realización de esas órdenes. Por ejemplo, si es que el superior tiene la obligación de emitir algún documento para que un memorándum, por ejemplo, para que el subordinado cumpla una determinada función, pues que se realice como tal. Y justamente esos documentos van a dar fe de que se cumplió con las formalidades establecidas y no necesariamente se ha basado en una orden verbal, ¿verdad? Entonces es muy importante esto. Nos ponemos entonces nuevamente prácticos, un caso práctico del uso de la violencia por parte de la autoridad. Creo que esto hemos desarrollado hace un momento, pero lo que aquí estamos desarrollando es la obediencia debida a un superior jerárquico. Bueno, vamos a pasar entonces este ejemplo que ya desarrollamos hace un momento es respecto a lo que referimos antes de esta figura. Bueno, ¿qué debemos entender por ejercicio de un derecho?
nuevamente también nos surgen estos términos a partir de lo que viene a ser el inciso 8, el numeral 8 del artículo 20 del Código Penal. Y Bacigalupo, por ejemplo, dice que el ejercicio de un derecho debe tratarse, en efecto, de un derecho que la entrega de facultad de hacer o de dejar de hacer a una persona un determinado acto no prohibido. Hurtado Pozo dice que es indispensable determinar si efectivamente el titular puede ejercerlo directamente o si requiere la intervención de una autoridad competente. Podemos mencionar algunas situaciones que ilustran este proceso y el profesor Hurtado Pozo menciona estas situaciones, indicando que por un lado podrían ser las vías de hecho que supone el ejercicio de un derecho al margen de la ley fuera de las causas legales, por lo que se considera como antijurídico. Y por otro lado tendríamos el derecho de corrección de los hijos, por ejemplo, indica el que es inexorable que sin una finalidad educativa no cabe exención de la antijuricidad de ningún tipo. En ese sentido, pues son dos situaciones que nos plantea el profesor Hurtado Pozo cuando se refiere al ejercicio de un derecho. Un ejemplo práctico para entender este punto del ejercicio de un derecho. Ana, por ejemplo, es periodista y publica un artículo en el que critica duramente la gestión de un funcionario público y señala presuntas irregularidades en las contrataciones o en la contratación de obras. Pero ese funcionario que ha sido criticado por Ana se siente ofendido y la denuncia por difamación. Sin embargo, ante esta situación, nuevamente nos hacemos la pregunta, en este caso, ¿habrá el ejercicio de un derecho plenamente? Diríamos que sí. ¿Por qué? Porque por un lado, existe el ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión de Ana, que es periodista. Entonces, ella está ejerciendo su derecho constitucional a informar y también a opinar sobre asuntos de interés público, en este caso, obras públicas realizados en una determinada ciudad. ¿Cuál es la finalidad con la que Ana, como periodista, ejerce esa libertad de expresión? Su intención, obviamente, no es calumniarlo, no es injuriarlo, no es difamarlo, no es atentar contra ningún bien jurídico referidos al honor de ese funcionario. Su intención como periodista, pese a que ella lo realiza con términos quizás críticos, son las de informar y las de fiscalizar, más aún considerando que los funcionarios públicos tienen un menor rango, un menor centro de protección por ser funcionarios públicos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dice incluso que el lenguaje para las críticas hacia funcionarios públicos muchas veces pueden ser incluso duras, pueden ser metafóricas y no necesariamente tienen que ser consideradas como algún tipo de atentado contra el derecho al honor de ese funcionario público. Finalmente, porque existe una protección constitucional en el caso de Ana, que es periodista, pues la libertad de prensa, sabemos nosotros que está debidamente protegida por la Constitución y también por normas internacionales. Llegamos ahora sí a esta figura del ejercicio legítimo de un oficio o cargo. ¿Qué entendemos por esta figura? Recurrimos a lo que dice el profesor Enrique Bacigalupo. El oficio o cargos, el oficio o cargo estén reconocidos por el ordenamiento jurídico y que sean ejercidos según las formalidades y requerimientos establecidos. Por ejemplo, dice él, que un abogado
ejerza la profesión debidamente habilitado por el Colegio de Abogados. Ese es un ejemplo clásico de lo que viene a ser el ejercicio legítimo de un oficio o un cargo. Un ejemplo, un ejemplo práctico. Veamos en pantalla esa situación que proponemos. Una paciente llega a la sala de emergencias con una hemorragia interna gravísima. El médico de turno, sin esperar la firma de consentimiento informado, por ejemplo, porque la paciente está inconsciente y no hay familiares presentes, procede a realizar una cirugía urgente. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de salvarle la vida. Durante la intervención se le extirpa parte de un órgano afectado. Posteriormente, un familiar le denuncia al médico por lesiones graves. Ese acto del médico se justifica penalmente. Ese acto del médico es el ejercicio de un oficio o cargo. Veamos. Ejercicio legítimo de oficio concurre en este caso porque el médico actuó en el marco de su profesión de médico conforme a los protocolos médicos y legales. También existe una finalidad legítima. El médico no busca causarle ningún tipo de daño a la víctima, por el contrario, busca preservar la vida de la paciente en este caso. Había una urgencia médica, una situación no prevista, una situación trascendente, una urgencia, y esa situación requería pues intervención inmediata. Entonces, esa situación de inmediatez excluye la exigencia de una formalidad que vendría a ser el consentimiento firmado. Y finalmente, el ordenamiento jurídico pues regula esta situación cuando se dice o cuando autoriza la actuación de una persona en el ejercicio de un oficio o cargo, y está, pues, en este caso el médico, respaldada por las normas referidas al ejercicio de la profesión de médico, la legislación sanitaria y también la jurisprudencia que respalda este tipo de actuar de profesionales de salud, haciendo precisión en este caso sobre el médico. Y finalmente tenemos la última figura que también es una causa de justificación para no ser, para que un hecho no sea considerado como antijurídico, para que no sea considerado como contrario a la norma. Y es pues el caso del artículo 20, inciso 10 del Código Penal. En este caso, se dice que el consentimiento exime de responsabilidad penal a quien actúa con el consentimiento válido del titular de un bien jurídico de libre disposición, solamente de libre disposición, no de cualquier bien jurídico, y para lo cual, pues, Jeschek, por ejemplo, indica que se configura el consentimiento como una causa de justificación, y por eso es que también la consideramos como el último, como la última forma que sirve para precisar o para analizar si hay o no hay una causa de justificación, y es pues el consentimiento. ¿Cuáles son los requisitos del consentimiento? Doctrinariamente se ha desarrollado. Tenemos por un lado la facultad reconocida por el ordenamiento jurídico a una persona de disponer válidamente de determinados bienes jurídicos. Por otro lado, la capacidad del titular de disponer de sus bienes, es decir, que la persona tenga capacidad de discernimiento para tomar decisiones. Así también la ausencia de vicios. Caso contrario, es decir, cuando haya vicios, entonces, cuando concurra cualquier tipo de vicio en la voluntad, error, coacción, engaño, entonces se invalida el consentimiento. Y finalmente, el consentimiento debe manifestarse antes de la comisión del hecho y ha de ser conocido por quien actúa a su amparo. Un ejemplo de consentimiento, por ejemplo, una situación en la que Martín y Diego participan en un torneo de boxeo amateur
Durante el combate, Diego recibe un golpe que le causa una fractura en el tabique nasal. Posteriormente, intenta denunciar a Martín por lesiones graves. Esta es la situación. ¿Por qué consideraríamos que esta situación que estamos indicando, el de Martín y Diego, tendría que ser considerada como un ejemplo de consentimiento? Es consentimiento. Estamos en la figura de consentimiento. Por favor, primero, porque hay un consentimiento expreso de Diego, que es lesionado finalmente, pero hay un consentimiento de querer participar voluntariamente en una actividad deportiva que implica riesgo, que implica contacto físico, que implica afectación de algún tipo de bien jurídico suyo. Asimismo, pues en este caso hay un bien jurídico disponible, la integridad física. Entonces, al momento de aceptar participar, obviamente está poniendo a la mesa ese bien jurídico y no podría posteriormente negar ese consentimiento válido que se dio al momento de aceptar voluntariamente participar en una actividad riesgosa. Y finalmente, pues existe regulación y también existen límites. La actividad de un boxeo estaba, en este caso de Diego, debidamente reglamentada, supervisada y dentro de los parámetros legales. Si se cumplen todos estos presupuestos, pues estaremos ante una situación de consentimiento. En consecuencia, será una causa de justificación, por lo tanto, no se considerará el acto de Martín contra Diego como un acto antijurídico. En consecuencia, pues Martín no podrá ser sancionado como causante de las lesiones graves que posteriormente denuncia Diego. Y bueno, miren que ya siendo un poquito tarde, pero aún estamos dentro del horario, llegamos a un segundo caso que lo vamos a resolver de forma rápida. Esta es una segunda pregunta de los exámenes que se toman en la Junta Nacional de Justicia y que también está referida pues a este tema de la antijuridicidad. Tenemos el caso: una niñera de nombre F ha suscrito un contrato con los padres de un niño comprometiéndose a cuidar de él durante el tiempo en que sus padres estén en el trabajo. Sin embargo, contrariamente a lo pactado, la niñera nunca cuida del niño y deja que éste camine hacia la piscina, se caiga y se ahogue, pudiendo evitarlo con el cuidado debido. Días después, se entera de que el contrato celebrado con los padres del niño era nulo. Ella aduce ante el Tribunal de Justicia que nunca tuvo un deber de cuidado del niño porque el contrato era nulo. En este caso, la niñera de nombre F responderá penalmente por el delito de, miren, ya tenemos aquí marcada la respuesta: exposición o abandono a persona incapaz agravada, pero lo que más nos interesa es esta segunda pregunta. Respecto a a la conducta desplegada por F, es correcto afirmar que pese a que existe una nulidad del acto jurídico, no quita la antijuridicidad del hecho, porque en efecto, en este caso, la niñera de nombre F tenía esa obligación de protección a favor del niño. Sin embargo, ella no cumple sus funciones, pero cuando le toca responder ante el tribunal, obviamente, y fácilmente indica, pues el contrato era nulo, así que ella no tenía responsabilidad. Sin embargo, cuando el niño se ahoga, ella sí estaba a cargo, tenía el deber de cuidado hacia el niño que finalmente se ahogó. Bueno, si quieren profundizar un poquito más, ahí les dejo el caso y muchísimas gracias. Yo quedo atenta a lo que quieran decir. Muchísimas gracias, doctor Ride. Listo. Doy pase a Jefferson. Adelante, Jefferson. Una pregunta. Gracias. Muy buenas noches, doctor Rinde. Muy buenas noches, doctora Carmen Cedario. Bueno, agradecer en verdad por una excelente ponencia como siempre. Y mi pregunta va sobre justamente qué pasa si un médico cuando realiza una intervención quirúrgica a un paciente que está inconsciente, pero digamos que ese paciente inconsciente son como de esas personas que justamente que por creencias religiosas no se someten ni siquiera para un trasplante de sangre y nada de eso.
Y si no hubiese consentimiento, ahí podría haber una causa de exculpación, así, por prácticamente un estado de necesidad justificante o no. Jefferson, qué gusto. La vez anterior también tuvimos la oportunidad de interactuar y me acuerdo, no me olvido. Sí, en efecto, Jefferson, este tipo de situación, la que tú describes, ha sido desarrollado por la jurisprudencia. No recuerdo el número exacto, pero existe pronunciamiento del Tribunal Constitucional donde en efecto se deja esa consideración de eh, proteger ese valor, en este caso la vida de la paciente, pese a que tuviese creencias religiosas, pese a que tuviese una situación ética, moral, religiosa que no le permite y no la expresa porque está inconsciente, el Tribunal Constitucional ha dejado en claro de que efectivamente salvar la vida de esa persona vale más que no hacerlo, porque obviamente se está protegiendo un valor jurídico superior, porque si ese médico no cumpliera su deber, no realizar el acto que tendría que hacer, obviamente estaríamos ante una situación de incumplimiento de un deber en el que él sí pudo hacerlo, en el que sus normas éticas, sus normas deontológicas, sus normas que regulan la función de médico le obligan a ejecutar ese tipo de actos porque los médicos, como sabemos bien, están para salvarnos la vida en términos sencillos y no hacerlo, obviamente estaría pues afectando un bien jurídico protegido que es la vida y que está constitucionalmente reconocido en el artículo 2 de nuestra Carta Magna como norma constitucional. Muy bien, muchas gracias, doctora. Voy leyendo algunos comentarios referente al tema que ya han dejado alguna pregunta. Doctora, nos dice Rigoberto Flores, en la legítima defensa putativa también concurre el elemento subjetivo dolo. Gracias. Su audio, doctora. A ver, Sí. ahora sí. Sí, a ver, cuando nos referimos a a la legítima defensa putativa, obviamente es una figura que está enmarcada dentro del derecho penal. em, Sin embargo, en esta figura también es importante la evaluación del aspecto subjetivo. No podemos hacer esa distinción ni podemos hacer esa exclusión porque la legítima defensa en general requiere y condiciona para el cumplimiento de una situación como legítima defensa como tal que hayan los elementos subjetivos. Muy bien, gracias, doctora. Tengo a Noelia y Nostrosa, pero no tiene cámara activa. Ya saben la metodología con la institución. Roberto Mamani nos dice, en los casos de violencia extrema por parte de los agentes del orden, donde hay varias muertes, se aplica el dominio del hecho en sus en sus jefes que ordenaron disparar. Gracias. A ver, em, debemos tener en cuenta que en toda situación de intervención de los agentes policiales e incluso de cualquier, podríamos hablar incluso de personas que ejercen la seguridad, serenazgos y todo ello, sus actos tienen que ser proporcionales a lo que van a lesionar. En ese sentido, la pregunta es, si es que esos efectivos policiales, por ejemplo, ejercen una fuerza superior a la que debieran hacer, ese acto también recae en sus superiores que le ordenaron hacer, podría evaluarse, podría evaluarse. No descartamos la posibilidad de ejecuciones de este tipo, porque recordemos el caso Fujimori, por ejemplo, la autoría mediata, él no participó en ningún homicidio directamente, sin embargo, se le atribuyó la autoría inmediata para imputarle delitos de muerte
contra muchas personas. No se descarta esa posibilidad entonces.